Bon dia, benvinguts. Buenos días, bienvenidos a esta edición del ciclo de webinars de la Cámara de Comercio de Mallorca, hoy sobre fraudes y ciberseguridad. Soy Gabriel y junto a mi compañero Juan Carlos seremos sus anfitriones en esta jornada, en la que Xavier Ferret-Jans, del bufete de abogado Montlex, nos hablará sobre las medidas de seguridad necesarias en el teletrabajo. Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias al bufete de abogados Montlex. Además, también les presentaremos el programa de ciberseguridad de la Cámara de Comercio de Mallorca. Gracias a todos ustedes por su presencia en esta videoconferencia, que tendrá una duración aproximada de 1 hora. Aprovechando y dando tiempo para que se incorporen a esta sesión el resto de inscritos, permítanme unas brevísimas indicaciones técnicas. Para cualquier duda o comentario técnico sobre el sonido de la imagen, les rogamos que lo hagan desde la sección Preguntas y Respuestas que encontrarán en la parte inferior de la imagen. Les responderemos a la mayor brevedad posible. Pueden escribir sus preguntas también en la sección Preguntas y Respuestas. Las contestaremos al final de la presentación de Xavier. Sin más, y antes de dar la palabra a Xavier, pasamos a presentarles el programa de ciberseguridad que abriremos en cuanto finalice el periodo de alarma. Como verán, estamos proyectando esta diapositiva. Es un programa que capacita a las pymes a prevenir los principales riesgos en ciberseguridad. Ellos mismos, para así garantizar que los sistemas de información y telecomunicaciones que utilizan poseen un adecuado nivel en ciberseguridad. El programa consta de 2 fases: el de diagnóstico, la fase 1, y el de implantación, en la fase 2, como pueden apreciar en la diapositiva. La fase 1 no tiene ningún coste para la empresa, la realizan los técnicos de la Cámara y está cofinanciado por el FEDER y la Dirección General de Innovación de les Illes Balears. En esta primera fase, mediante un sistema de tutorización con un breve cuestionario que el tutor de la Cámara analiza junto a la empresa, pretende acabar en un diagnóstico que aconseja a la empresa cualquier tema que ha considerado de esta tutorización. Esta primera fase de diagnóstico da una visión completa de cómo está la empresa en ciberseguridad y además adelanta y sugiere las necesarias fases en la implantación, que también en ese programa están subvencionadas ya, eso sí, por FEDER y por la misma empresa. La empresa, una vez acabado la fase de diagnóstico, puede implantar las herramientas de ciberseguridad que surgen del diagnóstico, con un gasto máximo cofinanciable de 4.000 euros, donde, junto con la Dirección General de Innovación y FEDER, se puede obtener el 40% de la subvención de esos 4.000 euros que la empresa puede adoptar en esta segunda fase. Como les decía al principio, iniciaremos este programa en cuanto acabe el periodo de alarma. Tendrán cumplida información en la página web de la Cámara de Comercio, cambramallorca.com, y a partir de aquí quedo sujeto a cualquier comentario o preguntas que al final de la intervención de Xavier podremos resolver si es necesario. Sin más, y agradeciendo de nuevo su presencia, ya paso la palabra a Xavier. A Xavier, cuando quieras. Hola, buenos días. Primero agradecer a la Cámara de Comercio la oportunidad de poder dar esta charla. Me ha parecido súper interesante lo que has comentado antes, Gabriel. Luego me apunto al programa y empezamos a hablar de ello. Bueno, básicamente hoy lo que quería era hablar un poquito sobre los fraudes y ciberataques que están sucediendo ahora mismo en este periodo desgraciado en el que estamos viviendo. Y bueno, la verdad es que desde el punto de vista de los que nos dedicamos a temas de ciberseguridad y seguridad de la información, pues es un poco ahondar en el mismo problema que va sucediendo hace pues ya varios años atrás. Lo que pasa es que ahora han mutado y hay que decir que ha aumentado muchísimo los ataques y sobre todo los fraudes.
Y digo fraudes porque es algo que ha ido sucediendo, pero ahora mismo con el tema del COVID, y veremos ejemplos, lo veremos gráficamente a través de la presentación. Bueno, pues intentan evidentemente que todo el mundo caiga, hacer compras online fraudulentas, transferencias, sobre todo transferencias bancarias, etcétera, etcétera. Como decía, bueno, un poco el objetivo de hoy es, durante esta horita o 3/4 de horas, es ver, básicamente, lo mejor es ver ejemplos, ¿no? Lo mejor es visualizar ejemplos reales de lo que está sucediendo. Todos estos ejemplos, lo digo porque es interesante que lo sepan, es que vienen muchísimos a través de la Oficina de Seguridad del Internauta, que es una página web del Ministerio que, bueno, va avisando de alertas sobre, bueno, pues, fraudes online, ataques, todo tipo de cuestiones relacionadas con ciberseguridad, y lo hacen de forma muy didáctica, con lo cual recomiendo entrar de vez en cuando en esa página o incluso suscribirse para ese tipo de alertas. Luego veremos un poco de buenas prácticas para evitarlo y luego veremos a ver cómo se actúa en caso de haber caído en un fraude online de alguno de los que hemos visto. Y por último, las tendencias del 2020, que bueno, ya veremos, en enero o febrero había unas tendencias o posibles tendencias de todos los temas de ciberseguridad y se han ido al traste y ahora tenemos otro tipo de, digamos, de cuadro, ¿no? de previsiones. Pues vamos a empezar un poco con varios ejemplos de lo que son los ejemplos de ciberseguridad y tal. Vamos a ver si puedo compartir un momento la presentación. Un segundito. Vale. Vamos a ver. Vale, creo que ya la tenemos compartida. Bien. Como decía, este es el índice un poco de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a ver, vamos a poner ejemplos, pero es que ejemplos hay decenas. Es alucinante cómo han ido creciendo y sobre todo los hacktivistas que le llamamos nosotros, los que se encargan de, o los criminales que se dedican a este tipo de extorsiones, cómo han ido adaptándose al nuevo tiempo y han ido, pues eso, generando ataques que son cada vez más sofisticados, ¿no? Vamos a ver ejemplos que yo creo que es lo mejor para ponerle cara y ojos a los tipos de ataques que hay, ¿de acuerdo? Uno de los primeros que salieron fueron los SMS sobre los test de autoevaluación del COVID-19. ¿Cómo funciona? Pues la verdad es que es sencillísimo. Hay una cuestión que parece que es que el spam solamente está referido a los correos electrónicos y eso no es cierto. También sufrimos spam en el teléfono móvil a través de los SMS. Bueno, pues uno de los SMS que están funcionando ahora es, básicamente recibes uno diciendo, oiga, realice el test de autoevaluación de si usted está enfermo o ha pasado el COVID-19. Y nos dan un enlace. Bueno, hasta aquí bien. Pensemos una cosa, es decir, el patrón de conducta de la víctima es, claro, ahora en seco lo podemos ver así y dices, no, yo ahora no aprieto, no caigo, ¿no? Y bueno, un poco lo que siempre comento, es decir, hay veces que caemos porque estamos en una situación de estrés, una situación de muchísimo trabajo o lo que sea, o de preocupación, y en ese momento decimos, hala, venga, ya hemos caído, ¿no? A lo mejor, pues, de 100 veces no caeríamos más que una, pero pensad que este tipo de ataques se lanzan a millones de personas o a miles de personas si es algo más a nivel nacional, y bueno, y a partir de aquí, pues aunque sea un porcentaje mínimo de los que van cayendo, ya son muchos, ya son demasiados. Entonces, en este sentido, pues lo que vemos el SMS es bastante escueto, bueno, y lo que, insisto, puede haber un momento de preocupación y le damos al enlace. Y aquí es lo que comentaba del nivel de sofisticación en el que estamos inmersos en los temas de ciberataques. En el pantallazo que vemos abajo, básicamente es una reproducción del enlace al cual llegamos a través del SMS. Y bueno, es una página del Ministerio de Sanidad. Además te ponen, lo vemos a la derecha, estadísticas de nivel de infección,
de nivel de altas o de funciones, etcétera, etcétera. Y bueno, parece absolutamente real. Hasta que le damos, por ejemplo, al botón que aparece por ahí en medio de entendido realizar la autoevaluación. Y aquí es donde automáticamente pues, bueno, nos piden con un formulario nuestros datos personales, una serie de datos muy genéricos de salud, de patologías que podamos tener, y automáticamente pues, el atacante ya obtiene nuestros datos personales. O bien obtiene los datos personales o automáticamente, lo que me decía, descarga algún tipo de software dañino para nuestro equipo que permite hacer en acciones que luego comentaremos. Quería que vieran esta página porque, sinceramente, cuando accedemos es absolutamente legítima. Es decir, la vemos y es muy complicado de detectar. Luego veremos cómo intentar detectar estos fraudes, pero es muy complicado de entrada ver que es una página fraudulenta, ¿vale? Esto es uno, ahora veremos más. Por ejemplo, otro tipo de vectores de ataque que se están sucediendo son los consejos de WhatsApp. Ya no hablo los de los amigos que envían y familiares, que son 1000, pero sí que es verdad que hemos detectado muchos pues consejos que parecen que vienen de fuentes que, oye, pues lo envía la Guardia Civil o lo envía el Ministerio de Sanidad, como comentaba antes, o, bueno, en fin, 1000. Y, bueno, y ese pantallazo que vemos aquí es un pantallazo precisamente de un WhatsApp de la Guardia Civil avisando de esos consejos que son absolutamente fraudulentos. No hacer caso de esos consejos. Esta pantalla la enseño por 2 motivos. Primera, porque es cierto que hay muchísimos consejos que conllevan algún tipo de enlace donde, insisto, recogen nuestros datos o infectan nuestros equipos, etcétera, etcétera. Pero es que además, ahora mismo también hay WhatsApps que parecen de la Guardia Civil, pero no son de la Guardia Civil y vienen encubiertos pues todo tipo de malware, ¿no? Lo digo porque insisto en el tema de la sofisticación a la hora de conseguir datos o de instalar malware en nuestros equipos o móviles o teléfonos móviles, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que insisten mucho desde el Ministerio de Salud, de Sanidad, insisten mucho en no hacer caso a los consejos, básicamente porque no son consejos válidos, etcétera, etcétera. Pero sí que conlleva lo que comentamos, es decir, que hay muchos consejos que aparecen del propio ministerio y tú dices, bueno, pues si sale de allí es perfectamente legítimo. Y nos envían a una página web, etcétera, etcétera, que, como hemos visto antes, parece absolutamente real. No, no lo es y, insisto, el Ministerio de Sanidad no da consejos a través de WhatsApp, ni a través de correo electrónico, ni nada parecido. Ese tipo de patrones no vienen de la Administración Pública, ni de la Guardia Civil, ni Policía Nacional, etcétera, etcétera. Bueno, a través de correo electrónico también, en muchos casos, pues ha inundado de lo que se llama ahora un nuevo concepto que se llama corona phishing, que, bueno, básicamente el phishing, bueno, yo soy muy dado a este tipo de palabras porque, si bien en el argot de la ciberseguridad tienen mucho sentido, la gente al final, bueno, no se queda, ¿no?, con el nombre. Básicamente lo que decimos es que hay correos electrónicos con, por ejemplo, esto que vemos en la pantalla, con ofertas de venta, por ejemplo, de material sanitario, mascarillas, gel, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso hemos visto también correos que vienen de hospitales públicos, privados, da igual, que lo que ofrecen son pruebas diagnósticas del COVID-19. Y, insisto, me parecen correos totalmente legítimos. Bueno, al final, cuando picamos en este tipo de cuestiones, pues vuelvo a lo mismo, es decir, lo que hacen es recoger nuestros datos o utilizar nuestros ordenadores para otros fines fraudulentos. Por ejemplo, ayer comentaba con Gabriel, bueno, pues, oye, ¿y qué puede pasar, no, con el ordenador? Bueno, no solamente es el tema de que nos capturen los datos, sino que
vamos a ver, el tema de una infección de un ordenador puede venir o puede dar al hecho de que el ordenador envíe constantemente nuestra información al atacante. Puede ser que el ordenador de repente empiece a trabajar lo que se llama una red del atacante para que todos los ordenadores que tiene infectados utilicen su potencia para, por ejemplo, romper las defensas de un servidor más potente o un servidor más suculento como puede ser un servidor de un gobierno, de una empresa, etcétera, etcétera. Este tipo de cuestiones son absolutamente silenciosas. Me refiero a que si el antivirus no lo detecta, y hay muchísimos casos que no se detectan, normalmente tardamos meses en darnos cuenta de que nuestro ordenador está infectado y ha estado enviando información, por ejemplo. Lo digo porque el ratio, digamos, de descubrimiento de cosas, de cuestiones de virus, ataques o todo este tipo de cuestiones, estamos hablando de meses en muchos casos. Cuanto más sofisticado es el ataque, el que vemos en la pantalla es algo un poco, perdona la expresión, un poco cutre, es decir, de entrada yo creo que la mayoría de nosotros no íbamos a entrar en este tipo de enlaces, ¿no? No íbamos a caer. Pero hay auténticas maravillas que, bueno, la verdad es que es muy fácil caer en ello. Cuanto más sofisticado igualmente es el ataque que realizan sobre nuestros equipos. Bueno, los antivirus trabajan cada día y para sacar nuevas firmas, para detectar nuevos virus, pero hay veces que están sobrepasados, ¿no? Y hay muchísimos ataques de los que se llama de día cero, es decir, que no existe absolutamente ningún patrón de conducta, ninguna firma, nada de nada. Entonces, bueno, pues hay que correr por parte de los antivirus para diagnosticar ese tipo de virus y poder tener alguna herramienta para eliminarlos. Más centrados en todo lo que es la situación del COVID-19, también ahora mismo ha habido campañas de lo que son ofertas falsas de trabajo. Esto es muy ruin, porque claro, imagínate en una situación en la cual pues, hay falta de empleo bastante severa. Bueno, pues resulta que a través del correo recibimos ofertas de trabajo de empresas, no tiene por qué ser empresas de selección de personal, sino directamente de alguna empresa o corporación. Recibimos una oferta a través del correo electrónico y cuando, bueno, pues cuando la víctima cae y dice, oye, pues me voy a escribir, es cuando de repente te dicen, oye, perfecto, ha sido usted elegido, recibimos un correo de vuelta diciendo que hemos sido elegidos para el puesto de trabajo, pero necesitan, claro, para poder empezar a trabajar, necesitan un pago por adelantado, por ejemplo, de un seguro de salud o el material de trabajo necesario para poder trabajar en el puesto elegido, etcétera, etcétera. Y claro, tú dices, bueno, ya que me han elegido y tal, pues, y al final haces el pago, ¿no? A través de una tarjeta bancaria o tarjeta Visa. Eso en unos casos. En otros casos, por ejemplo, te dicen, oye, contacte usted con nosotros para terminar la selección de personal, etcétera, etcétera, y lo hacen a través de números de tarificación especial, que a lo mejor pues el minuto nos puede costar 3, 4, 5 euros y es donde realmente nos están robando el dinero, es en la llamada en sí. Insisto, ahora veremos un poco los consejos para evitar todo este tipo de fraudes, pero este me parece realmente bastante mezquino. Otro de los que ahora están siendo bastante sofisticados son SMS que estamos recibiendo para solicitar ayuda económica. ¿Vale? Entonces, bueno, recibimos un SMS a nuestro teléfono móvil que dice, bueno, que en relación a la situación de la pandemia, bueno, pues se están dando una serie de euros para todos los temas de renta básica o ayudas, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente, como comentaba antes, hay muchísima gente en una situación muy precaria y cuando ven una cuestión de estas, pues caen. Es casi inevitable. Bueno, cuando accedemos a la página web donde nos lanza el
el enlace del teléfono móvil, del SMS que hemos recibido, pues vemos una página web bastante legítima, de entrada, a primera vista. Como vemos aquí, es un fondo de asistencia financiera a ciudadanos españoles en la lucha contra el COVID. Todo muy bien hasta aquí. Bueno, te da datos, todo muy bien. Cuando le damos a obtener ayuda, nos piden unos datos de contacto y además llama la atención de que incluso te ponen aquí, pues por ejemplo, aceptar política de privacidad, tema de comunicaciones, es decir, todo es una página bastante trabajada, ¿no? Y aquí es donde vemos un patrón bastante anormal. Y es que para darnos la ayuda nos piden una tarjeta de crédito. Entonces, bueno, normalmente para recibir ayuda lo que tenemos son cuentas bancarias o bueno, entonces, incluso podría ser a través de PayPal si queréis. Pero en una tarjeta de crédito ya decimos que no. Entonces, claro, la víctima en un momento de desesperación pues introduce una tarjeta de crédito con su código de verificación segura y lo envía. Y recibimos este mensaje de confirmación que pone su solicitud ha sido aceptada y bueno, que en 4 días, etcétera, etcétera, pues vamos a recibir una contestación al respecto. Esto es muy grave porque no solamente nos han robado probablemente o nos han hecho algún cargo de la cuenta que tenemos vinculada a la tarjeta de crédito, sino que han hecho pues, una recopilación de datos bastante importante, no solamente de los datos bancarios, sino de datos personales, sino que encima ya tienen nuestra tarjeta de crédito. No sé si muchos de ustedes pues, conocen lo que es la Deep Web, pues es es una versión de Internet que le llamamos, bueno, pues la red oscura, ¿vale? Entonces es una Internet que para acceder ahí necesitamos unos medios distintos que como accedemos a la Internet normalmente. Y bueno, en la Deep Web lo que podemos es obtener datos, comprar todo tipo de cuestiones que son fraudulentas, ¿de acuerdo? Actualmente, más o menos, la compra de datos de tarjeta de crédito oscila entre unos 20 y 45 euros la tarjeta de crédito. Entonces podemos acceder allí, si contactamos con algún vendedor de este tipo de información, bueno, pues pagamos con bitcoins o normalmente es así, con bitcoins porque son difíciles de rastrear. Y todos esos datos de tarjetas son precisamente adquiridos a través de este tipo de trampas o de fraudes online. Entre que hacemos esto, lo descubrimos y damos parte al banco, han pasado días. Durante esos días es muy posible que ya nos hayan hecho pues X cargos de dinero en nuestra cuenta bancaria. Este es bastante sofisticado. Otro aumento de ataques que ha habido recientemente son los ataques de suplantación de identidad, fraude de facturas y lo que se llama el fraude del CEO, ¿de acuerdo? Son correos electrónicos que reciben las empresas, sobre todo, ya no solamente la empresa, sino que lo recibe la persona que es la encargada de realizar los pagos. El atacante lo que hace es entrar a través del LinkedIn e indaga un poco, investiga un poco quiénes son las personas pues, dedicadas a temas financieros. Y, bueno, pues redactan un correo, muy bien, muy bonito, donde dice, bueno, pues que el CEO de la empresa, de su empresa, por X motivos, pues precisa que se realice un cargo o se realice un pago de X euros a una cuenta corriente. Bueno, pues vuelvo a lo mismo. Si estamos saturados de trabajo, vemos un correo del CEO de la empresa y, bueno, pues dice, me cuadra y le haces el pago. Bueno, ya está, ya lo hemos liado. Los correos del CEO tienen unas características unos patrones de conducta y unas características del propio email bastante comunes. Y es que, por ejemplo, bueno, lo primero es que el conocimiento de la empresa es bastante alto. Es decir, el atacante suele investigar, algunos más, otros menos, pues cómo funciona la empresa.
quién es quién, insisto, recogen datos a través de LinkedIn, a través de la página web de sus cargos, teléfonos de contacto, correo electrónico, etcétera, etcétera, y construyen un correo electrónico bastante legítimo. Siempre suelen hacer una petición de ingresos a cuentas internacionales. Da igual, puede ser a Londres, puede ser a Berlín, puede ser a Pekín, da igual. La forma también un poco que chirría es el tema del patrón, ¿no? Es decir, siempre es, como pongo aquí en la presentación, son cuestiones urgentes, algo extraordinario, algo excepcional. Oye, ¿qué ha pasado esto? O hemos llegado a un acuerdo rápido con una empresa y necesitamos hacer un ingreso, etcétera, etcétera. Lo cual es un patrón no común de solicitud de pagos. Y también una cuestión que suele ser bastante común a este tipo de fraudes es que solicitan confidencialidad. Cuando digo solicitan confidencialidad me refiero a que te dicen, oye, por favor, esto es una operación muy confidencial, secreta, etcétera, etcétera. Por favor, no divulgar esta solicitud de pago o tan abiertamente. Bueno, insisto, tenemos varios casos de gente que ha caído en este tipo de fraudes y bueno, ahora veremos un poco también cómo detectarlos. Otro tema que ha aumentado bastante son lo que llamamos ingeniería social. Es otro tipo de ataque que, bueno, es un poco... A ver, la ingeniería social realmente lo que hace es resumir todo lo que estoy diciendo ahora. La ingeniería social básicamente está basada en el que los atacantes tenemos como la percepción un poco, bueno, no, es errónea esa percepción de que los hackers, los famosos hackers, pues son gente joven que está ahí con la capucha y tal, y se pone detrás de un ordenador y se tira horas y atacando un ordenador hasta que rompe sus defensas o consigue averiguar la clave, etcétera, etcétera, etcétera. No, eso no va así, ¿no? Es decir, ni te llevan capucha, ni son gente joven, ni hermosa, ni nada de todo esto. Básicamente, la manera más fácil de conseguir información y claves de acceso es mediante lo que llamamos aquí ingeniería social. Es intentando engañar a la víctima, ¿de acuerdo? Ahora no pasa tanto, pero antiguamente podías llamar diciendo, oye, soy de la Seguridad Social, necesito los datos de tal trabajador porque le han embargado y, bueno, necesito sus datos bancarios para hacer el embargo. Bueno, antiguamente, pues, la empresa los daba. Yo decía, vale, perfecto. Sin verificar que era la Seguridad Social, o Hacienda, o quien fuera. Antes se utilizaban este tipo de métodos para conseguir claves. O incluso ahora que estamos en teletrabajo, podríamos, no quiero dar malas ideas, pero podría llamar y decir, oye, que soy del departamento de IT y tal, y oye, para verificar que estás haciendo bien todos los temas de teletrabajo, déjame conectar con tu ordenador y verificar que tienes todo correctamente. Y ni es del departamento de IT ni va a hacer nada a favor de la defensa de tu equipo. Bueno, dicho esto, lo que hacen los atacantes ahora mismo están muy centrados en ingeniería social. Es decir, estudian muy bien el entorno, estudian la situación y construyen, en este caso, por ejemplo, vemos un ejemplo de un correo, construyen un correo muy real. Pero cuando digo muy real es que incluso hasta te ponen los banners, que se llaman los anuncios, vinculados directamente a la web legítima. Es decir, por ejemplo, en este caso es un correo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a lo mejor abajo, aquí no aparece, pero a lo mejor abajo te pone el típico banner, anuncio, o lo que sea, o todos unidos contra el COVID o lo que sea, y es real ese banner, es decir, está conectado directamente a la página web legítima. Esto es ingeniería social, es decir, es algo muy concreto, muy trabajado, ¿no? Y lo que hace, bueno, básicamente es suplantan la identidad de corporaciones para que caigamos, ¿vale? En este caso, pues te puede venir de Endesa, te puede venir de Telefónica, de Vodafone o de quien sea, te puede venir de correos, que esto ya lo sabemos, lo del tema del fraude del correo de
de la entidad, ¿no? De correos. Has recibido un paquete y ya la hemos liado. De organismos gubernamentales, de policía. Es alucinante cómo suplantan la identidad de una forma muy efectiva. Además, el patrón también es que ofrecen ayuda, y además en circunstancias difíciles como las que estamos ahora. Y ofrecen ayuda económica X, sobre todo ayuda económica. Y muchas veces también lo que ofrecen son servicios o bienes gratuitos. Y bueno, lo que digo, al final caes porque si estás en una situación complicada, una situación de estrés muy alta, pues oye, por ejemplo, en este caso, el correo pone que se le envía un reembolso de la Seguridad Social por importe de 345 euros. Además está muy bien, porque no es un importe ni muy elevado, que digas, imposible, ni tampoco tan bajo como para decir, bueno, no paso, ya lo haré en otro momento. No, no, es un importe bastante ajustado, dices, ostras, qué bien. Pues mira, de la Seguridad Social me van a devolver 345 euros que me van a venir de perlas. Obviamente, lo único que quieren es que pulses en ese enlace y bueno, caigas en algún tipo de trampa, que vuelvo a decir lo mismo, que es infectar tu ordenador, o conseguir tus datos para realizar cargos en tu tarjeta de crédito. Estos ejemplos que hemos visto son varios, pero es que hay, insisto, hay decenas y ahora ha habido muchísimo aumento en todos los que son los relacionados con el COVID. He intentado dar ejemplos que son muy de la situación actual del COVID, pero no son muy distintos de lo que ha ido sucediendo en los últimos meses. Es decir, cuando llevamos años dando formación, intentando explicar todo lo que son los temas de ciberataques, etcétera, etcétera, y esto ha ido sucediendo. Esto ha ido sucediendo totalmente. Incluso, por ejemplo, lo que hablaba antes del fraude del CEO o de suplantación por ejemplo, de clientes proveedores, pues oye, conocemos casos de clientes que han sufrido ese tipo de ataque, ¿no? Es decir, a lo mejor un cliente suyo, pues que algún hacker o algún hacktivista ha contactado con él diciendo, oye, soy de la empresa tal, suplantando la identidad y, oye, por favor, esta factura no me la pagues ahora aquí, págamela en este otro banco que por las circunstancias que estamos, pues mira, hemos tenido que cambiar de cuenta bancaria. Y oye, y hay gente que cae y al final pues el cliente no cobra y el proveedor no cobra y el cliente al final se encuentra con que ha pagado a y bueno, vamos a ver si pierde el dinero o no, pero bueno, estamos en una situación complicada ahora como para perder según qué cantidades de dinero en el mismo. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poco cómo, bueno, pues buenas prácticas, maneras de evitarlo y tal. Bueno, y siempre insistimos en lo mismo, en el sentido común. Pero todo el mundo dice, bueno, claro, hay que tener sentido común, hay que verlo con detenimiento, hay que estar pausado a la hora de ver un correo de este tipo, un SMS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ser empáticos con la gente y, insisto, es decir, estamos en una situación complicada, hay gente con muchísimo estrés, hay gente con muchísimas necesidades y en estas situaciones no podemos pedir calma ni tampoco sentarte con detenimiento a ver todo correctamente el correo. Con lo cual, sí, insisto, pedimos un sentido común, que básicamente es el arma definitiva, pero vamos a ver otro tipo de consejos que redondeen, ¿no? ese consejo. Bueno, lo primero, desde el punto de vista empresarial, formación a los empleados. Insistimos, yo personalmente prefiero microformaciones de 15-20 minutos, que vayas recordando conceptos, que vayas viendo, oye, ahora hay este tipo de ataques, pues que lo vea el personal, que no formaciones de 2 horas o de 3 horas, que al fin y al cabo lo que no vamos a hacer es formar consultores de seguridad de la información. Se trata de ir recordando, ¿de acuerdo? Los trabajadores no tienen esta encima de la cabeza, tienen 1000. Y
hablamos de prevención de riesgos, hablamos del trabajo en sí mismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, prefiero 5 minutos al día que no 50 cada semana. Es decir, que poquito a poquito. Bueno, lo importante, lo he ido diciendo a medida que íbamos viendo ejemplos, es que todo este tipo de cuestiones vienen relacionadas también con un cambio de patrón de conducta de nuestros clientes o proveedores o de la empresa de la cual recibimos el correo, por ejemplo, de Endesa, del banco, etcétera, etcétera. Y también suele venir con una solicitud de cambio de cuenta o algo, es decir, algo que dices, bueno, se sale de lo normal. O sea, dicho esto, por ejemplo, a mí me ha pasado, personalmente nos ha pasado, que ha venido algún proveedor de servicios y dice, oye, ahora hemos cambiado esta cuenta por otra. ¿Qué es lo que primero que hemos hecho? Pues, oye, es cierto, llamas, verificas que realmente sea así. Sí, perfecto, ya está. ¿Que no? Pues bien, ¿no? Acabamos de evitar un fraude, ¿no? Online. Insisto, lo de los cambios de patrón y conducta y tal son complicados, sí, pero cuando estamos hablando de formas de pago, normalmente la forma de cliente-proveedor suele ser bastante continua, ¿no? Cuando hay un cambio, pues normalmente la persona que paga suele verificarlo. Y volvemos a lo mismo y siempre lo vamos a insistir. Un banco, un Endesa, un Correos, etcétera, etcétera, jamás pide nada a través de correo electrónico con un enlace, ¿de acuerdo? En todo caso, lo harán por otros medios. Y menos un cambio de contraseña o verificación de la contraseña. Nunca, nunca. Con lo cual, ya de entrada, cuando recibimos un correo de según qué tipo, ya lo tenemos que descartar. Y si es verídico y tal, bueno, pues ya existirán, pero también hay que, por parte de la empresa que envía este tipo de correos, tiene que ahora ser un poquito más cuidadosa a la hora de mandar, la forma de mandar el correo. Esta que voy a decir ahora no es tan obvia. Es verificar la información que tenemos en nuestra web sobre nuestros clientes o nuestros proveedores. Es decir, los atacantes se nutren de información que tienen en nuestra web. Si yo digo, bueno, nosotros tenemos de clientes pues todos estos, ¿no? O los más destacados. Ya tienen información. Ya tienen un nexo de unión entre los clientes y los proveedores, con lo cual ya tienen un motivo para coger y decir, oye, ¿te acuerdas de la factura que te mandé el otro día? Pues ahora me cambias la cuenta de ingreso, porque ya saben que trabajamos con ese cliente. Igualmente con proveedores, con alianzas, partners, etcétera, etcétera. A ver, no se trata de quitar ahora todo, de dejar la web sin nada, ¿no? Pero simplemente hay que cuidar, ¿no? ese asunto y, bueno, que por ahí nos puede venir algún tipo de ataque. Otro patrón bastante importante para detectar un fraude es que el cambio de cuenta es a una cuenta internacional o de otro país, vamos. Entonces ahí también es un motivo de sospecha importante. ¿Qué más? Bueno, buenas prácticas. Ahora intentaré no ser muy técnico. A ver, el departamento de IT está para ayudarnos en este tipo de cuestiones. Normalmente hay filtros y anti-spam, anti-spyware y todo este tipo de cuestiones más técnicas. Pero bueno, como comentaba antes, los filtros no son infalibles y salen nuevas amenazas y no la pueden colar. Pero bueno, sobre todo en la empresa, insistimos, dotar de medidas de defensa, antivirus, anti-spyware, cortafuegos, lo que la llamamos seguridad perimetral. No va a ser infalible, pero al menos necesitamos algún tipo de defensa. Súper importante tener siempre actualizado el sistema operativo y el software que tengamos instalado. Yo sé que, bueno, y de hecho tengo amigos que a veces me enseñan algo en el móvil y ves el numerito de actualizaciones en el móvil que pone 37. Y es cuando lo miro y le digo, macho, tienes que actualizar, ¿eh? Ya, pero es un rollo y tal, pero es que tienes que actualizar porque son actualizaciones de seguridad. Entonces, no podemos tener tantos numeritos en la parte de actualización, ni en el móvil ni en los ordenadores. Las actualizaciones no solamente son mejoras, sino que son parches de seguridad. Bueno, estando en España, decir que no utilicemos software ilegal es un poco una quimera.
A ver, soy consciente de que muchísima gente algún programita tiene ilegal, ¿vale? Bueno, lo que antes era un favor, o que decías que bien, ¿no? Conseguir un software caro y tenerlo ilegal, ahora mismo no. Ahora mismo cualquier software ilegal es directamente abrir un portón enorme en nuestro negocio, en Internet, a pues, todo tipo de ataques. Es decir, el software ilegal lo ha hecho alguien que evidentemente no tiene muy buenas intenciones y aprovecha para decir, no, yo te lo regalo y yo te lo he craqueado, como decíamos, para que tú lo utilices gratuitamente. Eso tiene un precio. Y es que muchas veces infecta nuestro ordenador para mandar información o para controlarlo cuando quiera el atacante. Así que, por favor, intentar no utilizar software ilegal y además hay expertos que nos pueden asesorar en software, lo que se llama pues, open source o de código abierto y gratuito, que bueno, hay muchísimo hoy en día que nos pueden dar una alternativa para a lo mejor un software que sea un poquito más caro. Los correos, ojo con los adjuntos, ojo, mucho ojo. Por ejemplo, adjuntos que pongan .exe, que es un ejecutable, mal. De entrada ya los grandes proveedores de correo ya lo suelen bloquear. .bbs. Esto que ven aquí es que intento no ponerme técnico, pero es complicado. A ver, el tema de los documentos de Word, de Excel y PowerPoint que acaben con M significa que tienen macros, ¿de acuerdo? Cuando tienen macros, que son unos pequeños programitas que lo que hacen es que cuando abrimos el documento ejecutan una serie de órdenes que funcionan muy bien. En este caso, las macros suelen llevar código malicioso que infecta nuestro ordenador o hace lo que pretende el atacante. Si por mala suerte pinchamos en un enlace, mirar la web, mirarlo bien. Las webs hoy en día deberían tener un certificado digital. En el navegador, arriba a la izquierda, justo donde tiene la barrita esta de dirección, vemos un candadito. O depende del navegador, pero vemos que si pulsamos ahí te dice esta web está cifrada y además tiene un certificado X y se puede verificar. Las webs fraudulentas no tienen certificado, con lo cual vamos a desconfiar, ¿no? Y sobre todo en los procesos de pagos, jamás hacerlos en una web que no está cifrada o que no está bajo un certificado digital. Nunca. Mirar bien el dominio, a veces es una letra, a veces es un guión y ya dices, cambia. Insisto, esto hay que tomárselo con calma, ¿no? Pero bueno, son consejos, ¿no? Y sobre todo eso, si vemos algo que no cuadra, no contestemos en el mismo correo. Llamamos por teléfono a la empresa o directamente con el correo que nosotros tenemos ya verificado previamente en nuestro contacto con la empresa, ¿vale? A la hora de contactar con ellos. Si lo hacemos directamente con el correo que nos mandan, que creemos que es fraudulento, detrás puede haber alguien que contesta amablemente que dice sí, es verdad, esto es correcto, y caemos, ya está. Estos son básicamente prácticas que, insisto, depende del tipo de ataque y depende de la situación, nos pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, la web fraudulenta no suele tener información de la empresa, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, yo qué sé, suplanta la identidad de una eléctrica, no suele poner el CIF, la dirección, los datos de la empresa, no los suelen poner, no aparece por ningún lado. Incluso, por ejemplo, los textos de la política de privacidad que tienen las webs, bueno, pues no son muy correctos. Los lees y dices, este texto no tiene mucha lógica, no tiene sentido. Además, ya lo he dicho antes, que ofrecen productos y servicios o muy baratos, ridículamente baratos, o no tiene lógica, ¿no? Lo tipo, te regala un iPhone 12 a 11 a, yo qué sé, a 120 euros. Es que eso es imposible. Es que esto es imposible, vamos. Y además, curioso también, muchas veces este tipo de webs fraudulentas te dice, usted puede pagar pues, con PayPal, mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Es curioso, si intentamos pagar con otro medio, te dice que no funciona, que por favor utilice la tarjeta de crédito. Es curioso. También es un patrón anormal de conducta, ¿no?
Y por último, también si no nos fiamos de la empresa, por ejemplo, que nos vende mascarillas así de forma tan rápida o tan barata, pues buscamos en Internet, hacemos una pequeña búsqueda y no suele haber referencias de esa empresa. No existe esa empresa, con lo cual es complicado encontrar algo. Bueno, y hay veces que tenemos suerte y vemos que ya hay alguien que ha advertido que esa empresa es fraudulenta y ahí ya sería una suerte. Luego, en preguntas y respuestas, si quieren más consejos, pues bueno, pero yo creo que he dado bastante. Sí, es importante tener en cuenta el máximo número de ellos. Vamos a ver, resulta que hemos caído y somos víctimas de un fraude online. Bueno, esto sí que es muy... es una secuencia muy lógica, ¿de acuerdo? Si hemos sido víctimas y hemos hecho una transferencia donde no toca, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo. Bueno, lo primero de todo es, cuando nos hemos dado cuenta, lo primero de todo es probatorio. Es decir, intentar documentar todo al máximo. Los mails, las transferencias realizadas, cualquier tipo de intercambio de correo con nuestro atacante, etcétera, etcétera, etcétera. Y no alterar la prueba. Es decir, si nosotros acabamos en un juicio o hacemos algún tipo de denuncia, es importante que no haya alteración de la prueba. Es complicado, pero intentemos que no haya posibilidad de que digan esto igual te lo has inventado tú, ¿vale? O este correo lo has podido alterar tú en tu favor, ¿de acuerdo? Veremos que hay profesionales que se dedican a esto. Obviamente notificar inmediatamente al banco para bloquear la tarjeta de crédito. Un consejo que siempre doy es que las tarjetas de crédito que utilizamos para hacer compras en Internet sean específicas para ellas y con unos límites muy cortos, porque si nos hacen algún tipo han conseguido nuestra tarjeta de crédito, oye, pues mira, como mucho van a hacerme un cargo de tanto. Pero bueno, en mi caso no van a hacer mucho, tampoco. O sea que y notificar directamente al banco, tanto de origen, es decir, de donde hacemos la transferencia, como al destino. ¿De acuerdo? Porque el destino también tiene, el banco de destino pues tiene que ser consciente de que tiene una cuenta que es fraudulenta. Denuncia al grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, que tiene una web específica para ello. Denunciar los delitos tecnológicos también a la Policía Nacional, o incluso ponerlo en conocimiento de las juntas arbitrales de consumo que tenemos a nivel nacional, cada una en su región. ¿De acuerdo? Las denuncias, vamos a ver, porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿y sirve de algo lo de la denuncia a la Guardia Civil? A ver, nos sirve de cara a una denuncia ante tribunales. La Guardia Civil va desbordada y además es muy complicado a veces hacer una investigación. Es muy interesante para ellos, es vital, no interesante, vital, porque ellos ven patrones que al final dicen está sucediendo un ataque masivo y ponen medidas para ello. Yo no digo que no tengamos esperanza, pero es complicado, ¿eh? Es decir, que puedan rastrear el atacante y dar digamos, al origen del ataque y poder requerir el dinero que nos han robado. Sí que es verdad que la Guardia Civil y la Policía Nacional están conectados con lo que es la Europol, que tiene una división de delitos telemáticos, y la Europol lo que hace es, claro, como es a nivel europeo, sí que las investigaciones digamos, pues se hacen a nivel supranacional y avanzan muy rápido. Y cogen a los delincuentes, o sea, no es ninguna quimera, para nada los cogen, pero bueno, que no es algo inmediato, a veces tarda bastante. Bueno, incluso podemos decidir denunciar al titular de la cuenta que recibe nuestro pago fraudulento. En algunos casos, cuando ha habido suplantación de identidad, podemos incluso cursar una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos, para mayor abundamiento de denuncias, básicamente, para que tengamos muchos más frentes abiertos y poner en más conocimiento a más organismos. Y bueno, y los dos últimos consejos o pasos que podemos tomar, bueno, evidentemente contactar con un asesor jurídico, porque en este caso pues interesa pues que llevemos bien todo este proceso, pero básicamente es no vamos a irnos por muchos lares. Pero sí que es verdad que podemos recomendar en algún caso concreto realizar un análisis forense que tiene que hacer un profesional dedicado a ciberseguridad
para poder obtener pruebas tecnológicas de cómo han realizado el ataque e incluso es posible que podamos llegar a detectar quién ha sido el atacante. Pensemos que no solamente son ataques masivos y de gente que está, yo qué sé, en la India o en Corea del Sur o en Corea del Norte y tal, no. Hay veces que los atacantes son aquí a nivel nacional. Y si no son muy cuidadosos, un análisis forense por un buen profesional puede llegar a dar con el atacante a nivel nacional. Y bueno, voy más rápido para no extenderme más. Y por último vamos a ver las tendencias de este año. Insisto, las que teníamos en enero, en febrero se han ido al traste y ahora mismo hay otro tipo de tendencias. Bueno, hay unas tendencias que se mantienen, pero bueno, básicamente. El tema del CEO de spam, suplantando la identidad del CEO para hacer transferencias, va a aumentar porque ahora mismo, como es una situación, como comentaba antes, excepcional, este tipo de transferencias, pues bueno, pues no van a parecer tan extrañas. Obviamente lo que hemos comentado, todo el tema de correos, por compra de material, por concesión de ayudas, todo tipo de cuestiones relacionadas con el COVID, ni qué decir que van a aumentar exponencialmente, con lo cual hay que ir con muchísimo cuidado con este tipo de cuestiones. Y dos tendencias que ya estaban ahí y que, bueno, se mantienen como se consideran por parte de los expertos en que van a ser un trending, ¿no? para este año son, primero, el hacktivismo, es decir, ataques o utilizar información de webs vulnerables, ¿de acuerdo? Es decir, es muy importante que nuestras webs estén actualizadas, que no tengan todos los parches de seguridad, sobre todo todos los temas de WordPress. Y bueno, atención, esto va en aumento y es verdad. Es decir, hasta ahora todos los que teníamos Microsoft 365 o G Suite, que es la plataforma de Google, claro, como funciona súper bien el spam, el anti-spam, pues nos creemos que estamos a salvo. Para nada. Están atacando muchísimo, están aumentando los ataques a este tipo de plataformas. Hay guías largas y exhaustivas para profesionales de cómo securizar bien el Microsoft 365, el G Suite. Y lo digo porque están insistiendo, pero diciendo, oye, el hecho de tenerlas no estás libre de este tipo de ataques, ¿vale? Y parece ser que están aumentando los ataques, hay mayor conocimiento sobre las plataformas en cloud y bueno, van a aumentar exponencialmente este año. Bueno, y hasta aquí la exposición. Yo básicamente lo que espero es haber enseñado un poco qué es lo que hay por el mundo de temas de ataques y dar un poco de luz en todo lo que es el aspecto de consejos, ¿vale? De cómo evitarlos. Insisto que es muy complicado, pero bueno, yo creo que con un granito de arena por aquí y otro por allá, pues vamos a intentar no recibir este tipo de ataques. Bueno, Gabriel, si quieres comentar algo. Sí, muchísimas gracias, Xavier. Lo primero, gracias a ti, gracias a tu firma, al bufete de abogados Molex, por compartir este rato con nosotros. A los participantes, cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan, tanto Xavier como yo, estaremos encantados de contestarles. Simplemente permíteme, Xavier, que recuerde lo del programa que antes explicaba de ciberseguridad en la Cámara de Comercio de Mallorca. Invitarles de nuevo. Actualizaremos la información en cuanto podamos en nuestra página web, en cambramallorca.com. Les invitamos a participar en este programa que ayudará un poco a resolver todas estas problemáticas que decía Xavier para las empresas. Así que nada, ponernos a su disposición. En la página web nuestra encontrar, además de esta información, muchísima otra de su interés. Con lo cual, simplemente despedirme, Xavier, insistiendo en el agradecimiento de la Cámara hacia el Bufete Molex y hacia ti, y a todos ustedes, esperando verles en el próximo webinar. Muchísimas gracias.